Hola a todos. Bueno, mi nombre es Julieta Marcelino, soy la titular disciplinar y les quiero dar la bienvenida a Auditoría 1. Esto es una materia que está dividida en dos, que en realidad es una sola, la Auditoría 1 y la 2, pero por la extensión de la misma tuvimos que dividirla, los contenidos que van a ver en ambas auditorías. Es muy linda materia, es un campo importante para el ejercicio profesional el día de mañana, por lo cual los invito a meterse de lleno en la materia, porque además va a ser fundamental que la puedan ir llevando al día y que la vayan entendiendo para que después simplifique, no solamente terminar auditoría 1, sino también para auditoría 2. Bueno, como les adelantaba, esta materia la van a entonces ver en ambos semestres. En esta primera parte, en Auditoría 1, van a ver lo que tiene que ver con las nociones generales de qué es la auditoría, por qué la auditoría, para qué la auditoría. Nos adentraremos un poco en lo que es la etapa de planificación de la auditoría y en la ejecución, especialmente en lo que hace a los rubros vinculados a activo y pasivo. Después, en Auditoría 2, retomaremos con lo que queda de ejecución, que es patrimonio neto y resultado, y finalmente lo que es la conclusión y algunos temas específicos vinculados a la auditoría que van a ver en Auditoría 2. Bueno, para empezar un poquito, me gustaría que conversemos acerca de qué es la auditoría, ¿sí? Y por qué la auditoría. Bueno, básicamente la auditoría que vamos a hacer foco en esta materia es la auditoría externa, que es aquella examen de información contable realizado por un contador público independiente. Este concepto independiente es muy importante en auditoría porque justamente el objetivo que tiene este examen que va a hacer el auditor es para emitir una opinión o abstenerse de hacerla sobre la información contable realizada por la entidad. Entonces, con lo cual tiene que ser independiente de esa entidad para poder ser lo más objetivo posible y poder emitir su opinión respecto de esa información, ¿sí? ¿Y para qué? Bueno, básicamente surge por la necesidad de diferentes usuarios de tener información contable confiable, ¿sí? Y esa confiabilidad justamente es ese auditor externo, esa persona independiente que va a hacer sus procedimientos de auditoría para poder emitir esa opinión y poder de alguna manera darle confiabilidad a esos usuarios acerca de esa información. ¿Quiénes van a ser esos usuarios? Bueno, pueden ser diversos usuarios. Imagínense, por ejemplo, un banco, ¿sí? Que el ente que estamos auditando quiere solicitar un préstamo, seguramente le va a pedir esa información contable emitida por la entidad con el informe del auditor que haya hecho sobre esa información contable. Justamente a partir de ahí van a analizar, bueno, la solvencia, la capacidad que tiene esa entidad para poder afrontar, digamos, las cuotas de lo que podría ser un préstamo, si está solicitando un préstamo. También pueden ser usuarios proveedores, ¿sí? Que les van a dar cuentas corrientes a esa entidad. Accionistas, inversores, imagínense si una entidad está necesitando financiamiento y un tercero quiere comprar, bueno, necesitará la información contable para ver si quiere o no invertir ahí. En el caso de compañías públicas también se abre la posibilidad de que cualquier persona pueda comprar acciones de una entidad y obviamente esa información sobre el cual se va a fundar cualquiera de nosotros para adquirir esas acciones, la información contable va a ser muy importante para poder evaluar si me conviene comprar acciones de esta entidad o la otra. Empleados, directores, reguladores, como puede ser en el caso de las entidades financieras, el Banco Central, o en el caso de las compañías públicas, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, también puede ser usuarios de la información el fisco, ¿sí? Bueno, podemos tener diversos usuarios de esa información y es por eso que el rol del auditor es sumamente fundamental para poder evaluar esa información. Es importante tener en cuenta que la información sobre el cual vamos a evaluar, digamos, y que vamos a hacer nuestro examen,
siempre este informe de auditoría nunca va a ofrecer certeza. Y eso básicamente tiene que ver con que la información contable no es exacta, ¿sí? Está sujeto a determinados juicios, como podría llegar a ser, por ejemplo, la estimación de una vida útil de bien de uso que haga la compañía. Además, tengan en cuenta que el auditor va a realizar su trabajo durante un periodo en el año relativamente corto, no va a estar todo el año analizando todas y cada una de las transacciones que opera la entidad, entonces vamos a usar muchas muestras para poder evaluar, con lo cual nuestras pruebas no van a hablar siempre de la razonabilidad de la información contable, ¿sí? Y va a estar siempre basado en el juicio profesional, que es un concepto sumamente fundamental en todo lo que hacemos como auditores, y a su vez en un trabajo de auditoría que tenemos que documentar y conservar durante un plazo que establezca según bueno, las normas contables legales, que ya lo van a ir viendo en la materia, y es justamente el respaldo que tenemos respecto que sustenta nuestro informe, ¿sí? Un concepto muy importante que tienen que llevarse y que muchas veces se presta lugar a dudas es que tienen que identificar muy bien quién es quién en esto, ¿no? Por un lado tenemos el auditor, ¿sí? Que es el que va a emitir su informe de auditoría en base a la información contable, pero esa información contable, su emisión y su preparación no es responsabilidad del auditor. Eso le corresponde exclusivamente a la administración del ente, ¿sí? Nosotros como auditores vamos a tomar esa información y sobre esa información vamos a realizar nuestros procedimientos y nuestro es el informe de auditoría, ¿sí? Donde vamos a emitir nuestra opinión o nos vamos a abstener de hacerla. Pero la información contable le pertenece al ente, ¿sí? Bueno, otra cuestión muy importante que tienen que tener en cuenta es que la materia va a versar sobre, o sea, la base de la materia versa sobre las normas contables profesionales argentinas, ¿sí? Por eso es muy importante y damos por sentado que ustedes ya tienen los conocimientos de las contabilidades, porque justamente como auditores lo que hacemos es evaluar, ¿sí? Que la información contable esté conforme a las normas contables que sean aplicables, ¿sí? Si bien vamos a ver en Auditoría 2 algunas cuestiones de NIF, que cada vez, las normas internacionales, que cada vez pisan más fuerte y que cada vez vamos a tener más, hoy por hoy, digamos, todo lo que tiene que ver con los ejercicios y todas las materias, vamos a hacerlo sobre las normas contables profesionales argentinas. Van a tener en cada uno de los módulos, cuando hagan las auditorías de cada uno de los rubros, un repaso de las normas contables, pero sí vuelvo a remarcar de que es importante que ustedes manejen las cuestiones que tienen que ver con la evaluación y la exposición de cada uno de los rubros que ya vieron en las contabilidades. Y las normas de auditoría que usaremos a los fines de la materia van a ser también las normas contables profesionales argentinas, pero obviamente también tienen que tener en cuenta que esto podría, no siempre va a ser con las normas contables profesionales argentinas, va a depender del tipo de encargo que se nos haya requerido, bajo qué encuadre normativo contable, porque podría ser normas internacionales para el cual tuviéramos que aplicar las normas internacionales de auditoría. ¿Sí? Por otro lado, también vamos a tener, según el tipo de ente que estemos auditando, algún tipo de requerimientos o cuestiones que tengan que ver con normativas legales o de determinados entes de control. Si estamos, por ejemplo, auditando una entidad financiera, ¿sí? Va a estar regulado por el Banco Central de la República Argentina, que emite sus propias normas, sobre el cual también vamos a tener que hacer procedimientos y verificar cuestiones específicas por estar auditando este tipo de ente. Lo mismo nos pasaría si tuviéramos con entidades de seguro, bajo la superintendencia superintendencia de seguros, si tuviéramos auditando una entidad pública, bajo la Comisión Nacional de Valores, que también tiene sus propias normativas. Entonces, esas cuestiones las tienen que tener en cuenta a la hora de, de considerar y planificar su auditoría según el tipo de ente que se trate. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito más específicamente de lo que tiene que ver con la auditoría
su proceso de algunas cuestiones generales que después a lo largo de la materia y en auditoría 2 van a profundizar aún más. Bueno, el primer concepto que me gustaría que se lleven es el de riesgos. El moderno enfoque de auditoría, ¿sí?, se basa en una auditoría que se conoce como basada en riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el auditor a la hora de planificar cómo va a llevar adelante su auditoría, qué procedimiento va a hacer, sobre qué áreas va a analizar, qué áreas no va a analizar, tengan en cuenta que, como les anticipé antes, el auditor va en un periodo corto del año a hacer procedimientos para emitir su opinión y no puede ver todo y cada una de las cuentas y cada una de las transacciones. Entonces, con lo cual, tiene que basar su trabajo en riesgo, es decir, en aquellas áreas donde él considera que hay más posibilidades de que haya errores, ¿sí? Y en función de esos riesgos que determine, va a determinar cómo va a mitigar esos riesgos, a partir de qué procedimientos mitigan de alguna manera los riesgos a lo que podría estar sujeto esa entidad. Y de esa manera elabora un plan. Un plan que tiene como característica que va a ser dinámico, porque lógicamente la auditoría tiene un tiempo en el año, con lo cual pueden surgir nuevos elementos a partir de la misma auditoría o condiciones generales del ambiente donde desarrolle sus actividades la entidad o lo que fuera, que pueden cambiar ese plan, o sea que también va a ser iterativo, se va a ir nutriendo de esas nuevas circunstancias que surgen. Es particularizado, digamos, es muy difícil de que el mismo plan pueda aplicarse a cualquier entidad, porque imagínense que no lo va a hacer lo mismo auditar un banco que auditar, no sé, una compañía de agro, que auditar otro tipo de entidad. Cada una de ellas va a tener sus particularidades y requiere que siempre esté bajo la dirección de un auditor principal, ¿sí? Y después vamos a tener un equipo de trabajo, cada uno con diferentes roles, pero lógicamente el auditor principal va a ser quien firma y el tamaño del equipo de trabajo que va a llevar adelante este trabajo va a depender obviamente del tamaño de entidad que estemos auditando. Bueno, en cuanto a las etapas de la auditoría, bueno, en la primera etapa vamos a realizar actividades que son previas al trabajo. Después vamos a hacer unas tareas de planeación preliminar que nos permitirán desarrollar un plan de auditoría para después adentrarnos en lo que es la ejecución, la conclusión y trabajos posteriores, ¿sí? Como les anticipé, la ejecución, vamos a ver más o menos la mitad en auditoría 1, la otra mitad de ejecución, conclusión, informe y tareas posteriores lo vamos a ver en la 2. O sea que vamos a hacer foco en esta primera parte. En cuanto a las tareas preliminares, bueno, lo primero que vamos a hacer cuando llegue un cliente es evaluar si realmente reúne las condiciones, las características y uno quiere prestar o no el servicio de auditoría, ¿sí? Tengan en cuenta que muchas veces quizás nos vengan a solicitar el servicio y nosotros consideremos que dadas las características no tienen información muy confiable y decidimos que por el riesgo que implica de decir no puedo prestar el servicio porque ya no podría llevar adelante la auditoría o directamente tendría que abstenerme, en mi opinión, ya antes de empezar porque la información con la cual cuentan no me da mayor seguridad y no puedo realizar mis procedimientos, con lo cual me abstengo de hacer el trabajo, ¿sí? Podría ser. Entonces, la primera etapa es decir, bueno, quiero o no o puedo prestar este servicio. Si el camino es que sí, bueno, se firma una carta de acuerdo, ¿sí?, con el cliente, donde se fijan un poco las condiciones de la contratación y se define el equipo de trabajo que va a prestar. Esas son las actividades previas. Y ya con eso empezamos en lo que tiene que ver propiamente con la planeación de auditoría. Para planear, bueno, un poco ya les anticipé, ¿no? Esto de auditoría basada en riesgo, cuáles son los riesgos. Para determinar cuáles son los riesgos, vamos a tener que hacer un análisis del ambiente en el cual desarrolla sus actividades, el ambiente regulatorio, el ambiente de negocio, las particularidades de esa entidad, ¿sí? Si ha habido cuestiones nuevas en el año, qué características tiene, obviamente si es el primer año que auditamos, si es un primer año de vida de esa entidad, todas son cuestiones que el auditor tiene que ir evaluando y considerando, ¿sí? Cómo procesa sus transacciones, qué medios tiene para
medios para procesar su información contable, si cuenta con un sistema, qué tipo de sistema tiene, cómo es el ambiente de control, si tiene controles implementados, si no tiene controles implementados. Y va a determinar también un poco cuáles van a ser las áreas más críticas o cuáles son las áreas más significativas, ya sea porque por su importe son áreas de interés, ¿sí? Para el auditor, y cuáles son aquellas áreas que por más que cuantitativamente, digamos, o sea, por su importe no parezcan muy materiales o muy significativas, por las características que tienen, el auditor diga, no, sí, también sobre estas áreas voy a prestar especial atención, ¿sí? Para eso surge un concepto muy importante que es el de materialidad. Materialidad es un concepto que para la auditoría es fundamental porque básicamente define esto, ¿no? ¿Qué áreas son las de mayor interés, de mayor foco, de mayor riesgo por su impacto cuantitativo? Y también qué áreas son triviales o qué errores podrían desestimarse, es decir, bueno, estos errores, por más que no esté exacto el número, la verdad que no afectaría a una decisión de un usuario, no impactaría en mi informe de auditoría. Y ese concepto nos lo da materialidad. Para los fines de la materia, el concepto de materialidad va a venir dado, digamos, como un número para el que ustedes van a tener de referencia de este umbral, ¿sí? No quiero marearlos con tanta información respecto de cómo se determina esta materialidad, porque un poco lo va dando la experiencia, hay muchos usos y costumbres, pero sí me interesa que se lleven el concepto de materialidad, este umbral de referencia sobre áreas de materiales, sobre áreas de foco, sobre errores, umbrales de errores que son tolerables y errores que no, que impactarían y que potencialmente el día que llegue el momento de emitir mi informe voy a decir que encontré este error. Ese concepto nos lo da la materialidad. Como concepto general, una práctica usada para definir esta materialidad es la de selección de un componente crítico que le llamamos. Básicamente lo que decimos es, bueno, a ver, si un usuario de una información contable encontrara, hubiera un error de tal magnitud, bueno, sobre ese error no hubiera tomado la misma decisión si hubiera estado bien o hubiera estado mal, ¿sí? A modo así sencillo. Si definimos una materialidad de 1.000.000, ¿sí? Hasta 1.000.000 de pesos podría considerarse un error tolerable, o sea, hasta 500.000 pesos, si hubiera un error en créditos por venta, no afectaría la decisión de un usuario respecto de comprar esa acción o prestarle plata a un banco, pero por encima de 1.000.000 de pesos sí afectaría y yo tendría que calificar el dictamen. Como se imaginará, es un concepto donde tiene mucho juicio, ¿sí? Nos lo da mucho la experiencia, por eso hay muchos usos y costumbres. Y uno es la selección de un componente crítico, que es básicamente decir, bueno, sobre qué área hace foco los principales usuarios de esa información contable y sobre esas áreas definir la materialidad aplicando un porcentaje a ese componente crítico. Si yo digo, bueno, las compañías que son públicas, los usuarios de esa información, probablemente el utilizante de impuestos sería un área de foco, bueno, aplico un porcentaje sobre eso. Pero no los quiero marear con esa determinación porque ese número para ustedes sí va a venir dado, pero sí es importante que se lleven el concepto de materialidad. Bueno, con esto el auditor va definiendo, bueno, esto que les decía, qué áreas van a ser áreas de mayor foco cuantitativamente y qué áreas vamos a desestimar. Sobre esas áreas que desestimemos también puede haber áreas que por más que no sean cuantitativamente muy importantes, sí lo sean a nivel cualitativo. ¿Sí? Supongamos que hay una estimación muy importante, no sé, por una contingencia con un juicio, quizás cuantitativamente, digamos, no parece material, pero quizás cualitativamente sí lo sea porque ahí está sujeto a una estimación que hizo la gerencia y que quizás la estimación que hizo no está muy precisa. Entonces el auditor diga, no, yo prefiero que por más que no parezca que sea un número muy importante, lo vaya a ver, no vaya a hacer cosa que lo que esté registrado no sea muy importante, pero en realidad cuando me ponga a analizar cuáles son las causas y los juicios, hay un error en la estimación.
Bueno, entonces esto nos va a ayudar a ir armando este plan de auditoría que va a estar, como repetía, basado en riesgos, definidos según las áreas de foco y áreas, ya sea cuantitativa y cualitativamente, y de esa manera vamos a ir armando nuestro plan de auditoría. Tengan en cuenta que a nivel de riesgo podemos encontrar con dos tipos de riesgos. Hay riesgos que son a nivel de los estados financieros en su conjunto, es decir, riesgos que nos afectan a todos los estados contables, o hay riesgos que son específicos para cada una de las cuentas a nivel de afirmaciones. No los quiero complicar con este concepto de afirmaciones, van a tener una clase específica para afirmaciones porque es un concepto muy importante, pero esa es la idea. ¿Cuáles podrían ser riesgos a nivel de todos los estados financieros en su conjunto? Bueno, un riesgo típico podría ser el riesgo de que la administración de alguna manera viole los controles que tengan implementados y que cada uno haga lo que quiera de la contabilidad. Yo si tengo un riesgo de esa naturaleza no podría decir que el riesgo lo tengo en crédito o lo tengo en bancos o lo tengo en pasivo. Lo puedo tener en todo, porque si cualquiera puede registrar cualquier cosa en la contabilidad y no hay controles, la verdad que los riesgos los tengo en todo. ¿Sí? Eso sería en riesgo a nivel de los estados financieros en su conjunto. Y después, si no, voy a tener riesgos a nivel de cada una de las cuentas. Una vez definido todos estos riesgos, ¿sí? Voy a tener que definir cómo voy a mitigar esos riesgos. Voy a tener que hacer pruebas sustantivas que se le llaman, ¿sí? Son las pruebas que van a, de alguna manera, vamos a hacer nuestros exámenes para documentar los procedimientos que vamos a hacer para mitigar esas pruebas. Siempre vamos a tener pruebas sustantivas, ¿sí? Pero en algunas entidades, según la estrategia del auditor, también podrían hacer lo que se conocen como pruebas de controles. Estas pueden o no pueden estar. ¿Sí? Las sustantivas siempre, las pruebas de control a veces. ¿Cuándo vamos a realizar pruebas de controles? Bueno, pruebas de controles vamos a realizar cuando el auditor considere que existen controles implementados en la entidad que son lo suficientemente buenos, ¿sí? Consistentes en el tiempo y que es muy probable que sean, que a la hora de yo verificar que efectivamente se llevan adelante controles por parte de la administración, llegue a conclusiones favorables. Si esa es la estrategia, esto me va a permitir reducir mis pruebas sustantivas. Pero muchas veces nosotros ya sabemos de antemano que quizás los controles no estén lo más formalizado posible, no estén implementados de manera consistente en el tiempo y directamente no pierde ese tiempo en documentar pruebas de controles y me vaya directamente a la sustantiva. Por eso las de controles pueden o no pueden estar. Siempre las pruebas de controles van a girar en torno a controles que tenga implementada la entidad. Por ejemplo, la entidad hace inventarios rotativos de bienes de cambio, hace arqueos periódicos de caja. Bueno, si eso tiene implementado, yo podría como auditor decir, bueno, voy a confiar en esos controles, voy a asistir sorpresivamente a un día de arqueo, un día de conteo periódico de inventario y verificar que efectivamente esos controles se hicieron. Si yo puedo llegar y documentar que efectivamente esos controles están, se hacen y funcionan bien, me mitigan esos riesgos, entonces quizás a la hora de hacer mis pruebas sustantivas, que siempre tengo que hacer, pueda reducir el alcance de esas pruebas sustantivas, ¿sí? Esas pruebas sustantivas pueden ser de dos tipos, pruebas de detalle y pruebas analíticas. A medida que vaya avanzando la materia, vamos a ver qué tipo de pruebas de detalle y sustantiva vamos a ir aplicando a cada una de los rubros. En líneas generales, cuando hablamos de pruebas de detalle, implica sacar muestras y ver la población completa. Sobre contradocumentación respaldatoria de algo, ¿sí? Que podría ser en el caso de crédito, decir, bueno, voy a ver efectivamente la factura, remitos, cobranza, es documentación fuente, documentación de soporte. Esas son las pruebas de detalle en general, ¿sí? Las pruebas analíticas se basan en determinar expectativas de algo, de cuánto yo estimo que podría ser, por ejemplo, el cargo a depreciación de bienes de uso.
Entonces, para estimar eso, hago una prueba global. Determino a partir de distintos inputs que ya vamos a ir viendo para las determinadas pruebas de cuánto podría llegar a ser el cargo según una estimación. Nunca voy a llegar al importe exacto porque no estoy contrastando con una documentación fuente. Estoy haciendo una estimación independiente y con eso lo comparo con la contabilidad. Esas van a ser las distintas pruebas que puedo tener. Bueno, y de esta manera vamos a ir desarrollando nuestro plan de auditoría, ¿sí? Con todos los procedimientos que vamos a ir a hacer para atacar cada uno de los riesgos que definimos para cada una de las áreas críticas o materiales y donde vamos a hacer el foco de nuestra auditoría. Bueno, espero que este primer encuentro les haya sido de mucha utilidad. Es una hermosa materia, disfrútenla, créanme que el día de mañana puede ser un lindo campo de acción, con lo cual disfrútenla, traten de llevarse el mayor contenido posible, les va a servir también mucho para Auditoría 2, úsennos a nosotros, a los profes, para evacuar dudas. Usen este canal de poder ver estos videos que van a ser aclaratorios y que los pueden repetir y volver a ver para aclarar cualquier concepto. Y siempre están nuestros mails para atender sus dudas de sus profes expertos y eventualmente también yo como titular disciplinar para cualquier duda que ustedes tengan. Así que bueno, les deseo muchísimos éxitos en el recorrido de esta materia y para cualquier cosa ya saben que están los canales abiertos. Muchas gracias.